Sean todos muy bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de APA Podcast. Dios les bendiga, ¿cómo están? Esperemos se encuentren muy, pero muy bien. Estamos muy contentos de este tema que vamos a tocar hoy. Un tema bastante importante, ¿no? Bastante importante. Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a un podcast más. Espero sea de gran bendición. Oramos que este podcast pueda estar bendiciendo tu vida, tu familia, tu hogar. Amén. Bueno, a mí me gustaría arrancar este podcast contándoles un cuento, una historia, Te escuchamos. que está inspirado en el libro de El hombre en busca de sentido, que habla sobre una persona que sobrevivió a un campo de concentración nazi. Dice este cuento que hubieron 11 seres humanos que estuvieron encerrados durante 3 años en el campo de concentración. Vieron morir a sus seres queridos, vieron morir a sus familias, incluso a sus parejas e hijos, y que sufrieron todo tipo de desgracias y horrores durante todo el Holocausto. Milagrosamente, estas personas han podido sobrevivir y fueron liberadas, y se dejaron de ver durante mucho tiempo. 25 años más tarde, las personas deciden tomar contacto y unirse en un restaurante. Fueron a un resto al comer para verse, y cuando se juntaron ya se podía sentir en el aire que había un aire tipo depresivo, con mucha queja, esa sensación de injusticia que les había tocado vivir. En ese momento uno de ellos se levanta y dice: vamos a hacer una ronda y vamos a contar que cada uno explique cómo nos fue desde que nos separamos. El primero dijo que se había vuelto alcohólico, que le fue tan difícil volver a su vida después de eso y que eso le había destrozado su vida. Otro dijo que la rabia que sentía era tan grande que era incapaz de relacionarse con los demás. Se había vuelto un ermitaño social. Otro dijo que el miedo y la ansiedad era tan grande, los pensamientos lo perseguían y era incapaz de mantener un trabajo y le costaba mantener su vida. Y así, uno tras otro, se iban contando lo desgraciada que era su vida desde ese entonces. Y todos sintiendo siempre con ese ánimo, ¿no? Pero cuando llegó el último de la ronda, todo cambió. Tenía otra actitud, la energía de la sala cambió por momentos, empezó a explicar que se había casado, que tenía una mujer, que tenía 2 hijos, que trabajaba en una empresa que le gustaba mucho. Hablaba con ternura de su familia, con pasión de su trabajo, y en un momento dado, uno de los que estaba ahí le dice: ¿acaso te has olvidado de lo que nos hicieron? ¿De todo lo que tuvimos que sufrir? Y en ese momento todos lo miraron a él con una mirada muy crítica y enjuiciosa. A lo que él responde: no, no me he olvidado. Recuerdo perfectamente los 3 años que compartimos en aquel lugar. Y hoy, después de 25 años, me acabo de dar cuenta que soy el único de esta sala que ha podido salir de ahí. El resto sigue encerrado ahí mismo. No importa lo que nos pasó, lo que nos hicieron, todo en esta vida es perdonable. El principal beneficio del perdón es al que perdona, no al perdonario. Y con esto quiero dar comienzo a este podcast que vamos a hablar acerca del perdón. Wow, qué historia fuerte. Realmente lo que vivieron fue algo terrible. Pero ¿cómo marca la diferencia ese que tomó la decisión de perdonar? Ese que tomó la decisión de soltar. Esa decisión cambia todo. Bueno, la verdad que me quedé pensando, ¿no? En esto de esta historia. Qué tremendo cómo cambia también la actitud de el que pudo perdonar y también las influencias, ¿no? Cómo influenciaba en la sala o en los oyentes esto de poder haber podido perdonar, ¿no? De poder haber podido soltar, quizás. Y esto que decías a lo último de que, bueno, él salió de ese lugar porque ya está, ya no se quedó enganchado o preso en ese lugar donde vivió eso tan terrible, ¿no? Bueno, y el perdonar, ¿qué significa? Muy buena pregunta. Porque está bien, ¿no? Hablamos todo del perdón, de perdonar, pero ¿qué significa? Yo tengo una definición, a ver si estamos de acuerdo.
Perdonar es una palabra que proviene del latín, etimológicamente significa dar totalmente. Perdonar significa liberar totalmente a alguien de una deuda, de una culpa, liberar rencor. Y al liberar al otro se desbloquea algo en mí. Porque vos estás perdonando al otro, pero en realidad lo que estás haciendo te estás beneficiando a vos. O incluso perdonándote a vos mismo, ¿no? Amén. Amén. Perdonar yo lo veo de esa manera, pero como una decisión que tomo. Si definiera qué es perdonar, es una decisión que tomo de soltar a una persona, de liberar a alguien que está preso en la cárcel de mi corazón. Por medio de esa decisión, abro la puerta y la persona tiene libertad de salir y yo me encuentro también libre de esas cadenas. Exacto. Sí, creo que llegamos a la misma definición o conclusión de, para mí también perdonar es liberar, soltar, dejar libre, ¿no? No solamente a alguien, sino, bueno, en este caso, este evento traumático que le tocó pasar, ¿no? A este hombre es, como bien decía Brandon, yo lo veo reflejado como si fuese una cárcel, la falta de perdón. Y el perdonar es la apertura de esa cárcel para poder ser libre, pero no otro, el de afuera, sino yo mismo. Claro. Es la cárcel en la que yo me pongo hasta que decido abrirla. Entonces, por eso creo que el perdonar es una decisión también. Y tomo algo que decía de la historia. Me asombró que le preguntaron, ¿acaso te olvidaste de lo que vivimos? Y es que perdonar no es olvidar. Como seres humanos tenemos esa capacidad de decidir olvidar y ya está, pasó, no nos acordamos más de eso. Eso es algo que tiene Dios y eso olvida nuestro pecado. Y Él decide olvidar y ya está, se borró. Si me queda 7 pasa eso. Él tira nuestro pecado al fondo del mar, se olvida de ellos y toma esa decisión por nosotros. Ahora, nosotros no olvidamos, pero cuando perdonamos, a pesar de que recordamos, ya eso no nos duele. A pesar de que tenemos ese recuerdo, con esa decisión de perdonar de todo corazón, estamos siendo libres de eso. Bueno, ¿y por qué yo debo perdonar? Ok, creo que es importante poder perdonar o por qué debo perdonar. Porque, bueno, como decíamos hoy en el ejemplo este de la cárcel, ¿no? Porque mientras que no perdono, me mantengo encarcelado, me mantengo prisionero de eso que no perdono. Yo mismo en mi corazón. Entonces, si no puedo perdonar, si no puedo ser libre de esta ofensa o de esto que he recibido, voy a estar constantemente volviéndolo a repetir en mi corazón. Y no solamente esto de poder vivirlo yo mismo, sino que también esto transmito a aquellos que están a mi alrededor. No solamente esto me afecta a mí, sino que afectan a los que están conmigo. Totalmente. Al perdonar, no solo es un mandato divino, sino que también me libera a mí. Muchas veces los mandatos o reglas de Dios son para cuidarnos a nosotros, son para bendecirnos a nosotros. Y yo perdonar soy liberado. Dejo de guardar el rencor, la amargura que me ata emocionalmente, me ata espiritualmente. Y ese perdonar me ayuda a sanar, me ayuda a restaurar, me ayuda a reflejar el carácter de Cristo en mí. ¿Y qué emociones esconden el perdón? O la falta esta de perdón, en realidad. Con la falta de perdón, creo que hay un número de emociones que se esconden. Entre ellas hay ira, hay amargura, hay tristeza, miedo. Y todas estas emociones son indicadores. Me indican que algo no está bien dentro mío, que hay algo que me está causando dolor. Y hasta que no encuentre esa raíz y no perdone, no haga lo que va a hacer que esa raíz salga, esas emociones van a seguir. Van a volver, van a volver, van a volver. Y me pregunto, ¿por qué vuelven? Porque esa raíz sigue estando. Sigo sintiendo esa falta de perdón y que me lleva a estas emociones que están detrás. Siento culpa, siento orgullo, siento enojo, siento tristeza. Caigo en depresión. Y la raíz sigue siendo la misma. Me llama la atención esto que decías recién, que las emociones son indicadores. Y qué tremendo el poder ver a las emociones de esa forma, ¿no? Como indicadores. Para mí, qué emociones causa, ¿no? Esto, la falta de perdón, son dolor, enojo, frustración, rencor y coraje. Y también esto, ¿no? La amargura en el corazón.
dice la palabra de Dios, mirad bien, dice que no brote una raíz de amargura, ¿no? Y qué tremendo es que hay veces que esta falta de perdón o esto que nosotros vamos cargando, este dolor, este enojo, esta falta de perdón justamente, se termina transformando en una raíz de amargura y posteriormente no solamente es una raíz de amargura, sino que también da fruto de amargura. Totalmente. Yo creo que hay como niveles de la falta de perdón. Como algo que inicia, que viví, que quedó ese dolor, esa herida en mi alma de la falta de perdón. A lo largo del tiempo no cura solo, no se sana, sino que va empeorando. Y se forma una raíz de amargura, ya se arraiga en mi corazón. Ya Claro. sacarlo cuesta más. Y esa raíz de amargura me lleva a vivir odio y me quita la capacidad de amar. Entonces ahí es cuando caigo en una depresión, cuando caigo en un enojo constante, porque esa falta de perdón ya se arraigó. Ahora es más pesado y ahora está arruinando mi día a día. Claro, porque hay diferentes niveles de perdonar, decís vos. Yo creo que niveles de falta de perdón, o sea, es como una herida. Tengo una herida abierta y si no la trato, va a seguir empeorando. Claro. Si no la trato, la dejo tapada, no la limpio, no hago nada, esa herida va a ir infectándose, va a ir llenándose. Y entonces, para mí está ahí la diferencia, de una falta de perdón a la raíz de amargura. Algo que ya está arraigado en mi alma y que duele sacarlo. Ni siquiera quiero recordarlo ni hablarlo porque me lleva a ponerme mal, porque ya con el tiempo no sanó, sino que se arraigó en mi alma. Y al arraigarse, como toda raíz, empieza a crecer. Claro. Entonces, cuando yo quiero perdonar o me doy cuenta que empezó a crecer, a flotar algo en mí, quiero perdonar eso que está pasando y me es más difícil porque capaz que empiezo a perdonar y en vez de perdonar desde la raíz, perdono desde una rama o desde un fruto o desde una hoja, o capaz que llevo un perdón más profundo y perdono desde un tronco, pero la raíz sigue estando ahí y se me complica un poco más perdonar. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta de ¿cómo hago para perdonar? ¿Cómo hacemos para perdonar? Claro. Para mí son tres cosas, que ya la hemos hablado en un pasado. Claro. Primero, tengo que reconocer que hay una herida. Claro. Si no lo quiero ver, si digo yo estoy bien, no me está pasando nada, estamos complicados. Primero, reconocer que sí tengo una herida. Alguien me lastimó, alguien me hirió, algo me hirió y dejó una herida en mi alma. Y una vez la reconozco, puedo tratarla, puedo hacer algo, doy el primer paso. Entonces, primero reconocer la herida. Lo segundo es renunciar a ese dolor, porque ese dolor me ciega, me hace decir yo no quiero perdonar, yo no deseo perdonar. Y ese dolor me lleva a agarrarme ese dolor y a decir, bueno, esto ya está, es parte de mí. No, yo tengo que renunciar a ese dolor. Soltar ese dolor en manos de Dios, en oración, para poder dar el siguiente paso, el tercer paso, que es tomar la decisión de perdonar. Perdonar, como dijimos al principio, es una decisión. No va a haber un día en el que sienta perdonar. No voy a despertarme un día y decir, hoy tengo ganas de perdonar Qué a quien ganas de lastimó, perdonar, a quien claro. dejó marcada mi vida, y un antes y un después. No va a llegar nunca. Pero es una decisión que tomo para yo ser libre, porque la realidad es que si bien la otra persona no se puede merecer el perdón, es más, no se merece el perdón, yo no merezco estar cargando ese dolor. Claro. Yo no merezco estar perdiendo mi capacidad de amar, de disfrutar, porque una raíz hay en mi corazón y está dañando no solo mi vida, sino que, como decía Alexis, una raíz empieza a crecer y empieza a dar frutos. Y esa falta de perdón daña todo mi entorno, todo mi alrededor. Entonces lo tercero es tomar la decisión de perdonar. Decir, Señor Jesús, yo perdono a esta persona por esto que me pasó. Perdono en tu nombre, está en tus manos y yo quiero ser libre. Yo quiero encontrarme sano. Bueno, veo esto, el perdón, como también parte de la renuncia a la venganza. Claro. Porque una vez que vos perdonás, una vez que vos perdonás, estás renunciando a vengarte. Estás renunciando a la justicia propia, ¿no? Una vez leía una definición del libro de Efesios, ¿no? Que habla acerca del enojo y decía de que el enojo es la búsqueda de la justicia propia. Y me llamó mucho la atención cuando leía esta definición porque yo, claro, cada vez que nosotros nos enojamos, está bien, es buena la emoción del enojo porque nos ayuda a poner límites, pero también darle lugar de más al enojo nos puede llevar a buscar la justicia propia, ¿no? Y ahí entra el ego de lo que hablábamos hoy.
Y hace un par de semanas atrás compartíamos en el grupo Amistad justamente esta enseñanza acerca del perdón. Y les decía de que hay veces que nosotros en nuestra vida tratamos con las ramas, tratamos con los frutos, tratamos con las hojas, tratamos con el tronco, pero no llegamos a la raíz de lo que está causando la amargura en nuestro corazón de la falta de perdón, ¿no? Y que es importante de que si no podemos nosotros llegar hasta la raíz, vayamos con profesionales. Y le decía, vieron de que hay veces que nosotros tenemos en nuestra casa siempre hay un árbol que empieza a levantar todo el piso, ¿no? O la vereda. Sí. Y si vos te pones a cortar el árbol, bueno, arrancás, siempre arrancamos por las ramas, ¿no? Después vamos con el tronco y cuando arrancamos con el tronco nos damos cuenta que no tenemos las herramientas necesarias para cortarlo. Y siempre terminamos en el mismo punto de decir, bueno, para poder llegar a las raíces de eso, vos tenés que empezar a cavar profundo. Sí. Y hay veces que quizás no tenemos ni las herramientas, ni la fuerza, ni las energías para poder llegar a cavar y a llegar a esas raíces. Por eso es importante que podamos ir a profesionales, ¿no? Nosotros, bueno, llamamos a un jardinero o a alguien que nos ayude en esa área, pero en esta área que es la espiritual, ¿cómo yo reconozco que tengo que perdonar? Bueno, primeramente es esto, ¿no? Que vos decías recién, el reconocer, el renunciar. Pero ¿qué pasa cuando yo reconozco que tengo que perdonar? Renuncio quizás a eso, pero aún así me cuesta, ¿no? ¿Qué pasa cuando digo, esto que me hirió, me dolió, esto es lo que tengo que perdonar? Pero aún así no cuento con las herramientas para poder llegar a esas raíces, ¿no? Y estas emociones que quizás están tan arraigadas en mi corazón, bueno, no están siendo sacadas. Ahí donde voy y pido ayuda, donde vos decís, busca un profesional. ¿Y quién es el profesional en la cura del alma? Saben que aprendí de teología pastoral que el trabajo del pastor es la cura del alma, justamente. Claro. El trabajo de los ministros pastores es la cura del alma, cuidar el bienestar espiritual de los que congregan, las personas que llegan a la iglesia. Entonces, no está mal que yo hable y diga, ¿sabes qué? Me pasó esto y tengo que perdonarlo. Claro. No es que voy a ser mal visto, ¿cómo no vas a perdonar eso? No, entiendo, y es difícil perdonar, te aseguro por experiencia personal, qué difícil es perdonar, es decir, yo decido perdonar a quien me lastimó, yo no hice nada, yo no lo merecía, no es mi culpa, y no se hizo justicia. Pero cuando vamos a un pastor, vamos a un ministro, vamos a un líder espiritual, que nos hace ver, que ora por nosotros, que nos acompaña y escucha, es más sencillo, es más ligero. Y volviendo a la justicia, hablamos de qué es el perdón, pero que no hablamos de qué es la falta de perdón. Y yo entiendo la falta de perdón como la herramienta que tengo a nivel inconsciente de hacer justicia. Claro. Cuando no se hizo justicia sobre lo que pasó a mi vida, yo al no perdonar estoy equilibrando. Estoy haciendo que esa persona que me dañó no sea libre. Porque yo padecí por su culpa y él se encuentra bien, paseando, libre. Entonces, yo con esa falta de perdón hago un equilibrio y hago justicia. Por eso es tan necesario renunciar al dolor, renunciar a esa justicia propia para poder realmente perdonar a la persona. Y tener esa paz, esa calma de saber que con esta decisión quien es liberado soy yo. Claro. Quien es sano soy yo. Para agregar algo, para hacer zoom en realidad en algo que dijeron, que para poder perdonar, primero y principal, hay algo fundamental que aparece, que es el ego. Porque el ego es lo que nos impide perdonar. Porque el ego es lo que nos hace poner a nosotros a la defensiva y decir, no, pero vos viste lo que me hizo. Porque capaz que si es con otra persona. Y ahí empiezo yo a pensar o a hablar desde ese lado, desde decir, no, pero la culpa la tiene él, y él hizo esto, y miro todo para allá, y yo me pongo como en un papel de víctima, por así decirlo, y reconocer esa parte. Creo que es la más difícil de decir, de correr a un lado el ego y tener la humildad de decir, o sea, la persona capaz que no me hizo eso, la persona hizo algo y eso que hizo
no tiene una connotación de nada, solamente es un hecho, y ese hecho yo le estoy poniendo una emoción a ese hecho, y eso es lo que a mí me está afectando. Entonces yo creo que nosotros debemos tener primero esa humildad, ¿no? De correr el ego a un lado y de analizar bien cuál es la situación para poder operar y trabajar a raíz de eso. Y algo que decías vos, Ale, de esto de que cuando nosotros no perdonamos, las raíces van creciendo cada vez más y que capaz que tratamos de hacerlo nosotros o perdonamos y cortamos las hojas, las ramas. Y hay muchas veces que capaz que cortás hasta el tronco y hasta cierto punto que queda ya no. Y decís, bueno, ya fue, ya no me molesta. Claro. Entonces, lo dejo ahí. Y me olvidé porque en el momento me re molestaba y empecé a cortar, hasta un punto en donde no me molesta y sigo viviendo con eso y lo dejás ahí. Y yo creo que ahí está el problema, cuando dejamos las raíces y no llegamos hasta lo profundo porque nos cuesta empezar a escarbar y a exponernos, ¿no? A exponer esa raíz. Pero bueno, ¿cómo yo sé que tengo, cómo reconozco que tengo algo para perdonar? Bueno, muy, muy importante, o al menos esto quizás es experiencia personal. Después vamos más a lo técnico o a lo que fuimos estudiando. Creo que es parte de examinarse, ¿no? Hay mucha gente que quizás no se pregunta nada. Soy muy curioso, o somos muy curiosos. Por algo hacemos un podcast. Por algo empezó todo esto, ¿no? Pero es parte de examinarnos a nosotros mismos. Cuando estás a solas con tus pensamientos, cuando estás a solas con vos, ¿no? Y comenzás a investigar, a examinar qué es lo que hay en tus pensamientos, en tu mente. Y ahí aparecen hipersensibilidad a lo que percibo de afuera. Estoy todo el tiempo triste o enojado. Y bueno, es basado quizás también un poco en las emociones. Me doy cuenta por estos indicadores que hoy decía Brandon, estos indicadores que son las emociones, si tengo algo que perdonar. Y por eso es muy importante esto. Dice la palabra de Dios que el rey David le decía a Dios en oración, examíname, ¿no? Y cuántas veces nosotros quizás no tomamos este tiempo de poder examinarnos o decirle al Señor, examíname, o de tomarnos este tiempo de meditar. Y creo que es parte de cómo somos nosotros en nuestra cultura, ¿no? Que somos mucho de estar muy ajetreados, con mucho trabajo, con muchas cosas, con muchas ocupaciones. Pero qué importante es cuando nosotros podemos tomarnos un tiempo para meditar y para poder examinarnos. Y creo que parte de poder reconocer es este tiempo de meditación también que debemos tener. Amén. Hay algo que dijo Lean que me gustaría también agregar. Dijo que muchas veces el problema es mi ego, pero yo creo que hay situaciones donde sí uno es la víctima de la situación. Hay situaciones donde sí vos no tenés la culpa de lo que pasó. Pienso en un abuso, pienso en una infidelidad, pienso en alguien que te lastimó, que me lastimó. Yo no tengo la culpa de lo que pasó, pero escuché una prédica que marcó mi vida de buena manera, y es que vos no tenés la culpa de lo que pasó, pero sí tenés la responsabilidad de hacer que algo cambie. Tenés la responsabilidad de usar las herramientas que Dios nos da para salir de ese pozo, porque cuando no estamos perdonando hay un pozo de desesperación en el que entramos. Pero cuando entiendo que sí, no tuve la culpa de que alguien me hiera, no tuve la culpa de que alguien me engañe, pero sí tengo la responsabilidad de parte de Dios, Claro. de poder salir de ahí, de usar las herramientas que Él me da, de buscar ayuda, buscar consejo, buscar rendirme en su presencia, para que realmente poder salir de ese pozo de desesperación. Y creo que ese aceptar la responsabilidad en mi vida ha marcado un antes y un después. Y también ha sanado sí mi corazón de la culpabilidad, porque nos sentimos muchas veces culpables de lo que pasó, cuando no tenemos esa culpa en ciertas situaciones, pero sí saber de que la responsabilidad y el poder de salir de ahí, Dios nos las ha dado. Está en nuestras manos y podemos salir de ahí, gracias a su misericordia, a su poder y a
todas las herramientas, personas, su presencia, todo lo que nos rodea, que nos ayude y acompañe en eso. Y volviendo a la pregunta central de qué emociones, cómo reconozco que tengo algo que perdonar, vuelvo a las emociones. Las emociones son indicadores. Si tengo emociones negativas recurrentes, hay algo que no está bien dentro mío. Y no está mal que diga, no estoy bien. Claro. Quizás me está pasando algo. No está mal reconocer eso. No soy menos humano, no soy menos hijo de Dios, no soy menos cristiano, sino que está bien saber que hay emociones negativas en mí y está bueno buscar la raíz para poder sanarlo en Dios, para poder llevarlo a Dios y que Dios lo sane. Voy a sentir falta de paz cuando no perdono. Me cuesta amar como Dios quiere que ame cuando no perdono. Evito ciertas personas o lugares porque si veo a esa persona, si escucho algo de esa persona, si voy a lugares donde está esa persona, yo me siento enojado, me siento mal. ¿Por qué? Porque tengo una raíz de amargura o una falta de perdón contra esa persona. Tengo un lenguaje negativo contra esa persona. Hablo mal de él o empiezo a cerrarme con él porque hay una falta de perdón. Y estos indicadores muestran otra vez la raíz de la falta de perdón. Pero que en Dios podemos ser libres de eso. Wow, qué tremendo. Qué tremendo que cuando... Que esto despierta otras cosas, ¿no? Porque nos va llevando no solamente a el hecho, lo que pasó, sino que también va despertando otras cosas como puede ser la depresión, ¿no? Empezamos a sobrepensar tanto en lo que pasó y nos vamos quedando sin darnos cuenta en el pasado. Claro. Y se va alimentando todas estas cosas en nuestro corazón. Y bueno, esto me lleva a un testimonio, ¿no?, propio de la niñez. En la niñez una persona me lastimó muchísimo y sufrí muchísimo. Y cargué con esto toda lo que restaba de mi niñez y mi adolescencia. Hasta que comencé a venir a la iglesia, llegué al camino del Señor y empecé a venir y a perdonar, quizás a deshacerme de las hojitas, ahí las ramitas más chiquitas o lo más fácil de dejar. Hasta que llegué al punto que tomé la decisión de querer bautizarme. Y nuestro pastor nos daba en ese entonces las clases de bautismo, ¿no? La preparación para los que se quieren bautizar. Y en una de las enseñanzas que compartía era acerca del perdón justamente, y leyó un pasaje de la palabra de Dios que Jesús dice: si ustedes no perdonan a los que los ofenden, yo no los puedo perdonar. Y esto me llamó muchísimo la atención porque, bueno, en ese momento nos hizo hacer una oración. Yo quizás estaba negado a traer constantemente esto a mi vida, pero estaba ahí. Y ya se había hecho una raíz. Y bueno, cuando nos hizo hacer esa oración, nos hizo cerrar los ojos y nos hizo pensar si había algo o alguien a que nosotros debíamos perdonar. Puede ser alguien externo o quizás nosotros mismos. Y en el momento de hacer esa oración, de cerrar los ojos, enseguida Dios puso que el área, ¿no? El área que debía perdonar o a esta persona. Y bueno, como decían ustedes recién, o no sé si les tocó pasar en algún momento, seguramente que sí, pero empezás a revivir todo eso. Empezás a revivirlo, empezás a tener recuerdos, empezás a revivir las emociones y a conectarte con las emociones de cuando pasó el hecho o qué es lo que te dijeron, cómo te lo dijeron, y te lleva a un nivel de dolor de pasar por lo mismo, de estar en el mismo punto, en la situación en la que viviste, siendo que quizás pasó hace muchos años. Y en ese momento, como decía Brandon, pude tomar la decisión de poder perdonar. Quizás no estaba la persona ahí enfrente mío,
porque estábamos en la iglesia, ¿no? Nada que ver con los hermanos. Pero pude tomar la decisión de perdonar y eso se sintió como si una mochila, una carga muy pesada hubiese salido de mí. Esta sensación de libertad genuina, ¿no? No solamente esto, porque no terminó ahí, no terminó con el hecho de solamente perdonar y ser libre de esta carga, ¿no? Ahora, que esto es algo que hablábamos con los chicos, ¿no? Fuera del podcast, una vez que nosotros nos liberamos de esta falta de perdón, o una vez que nosotros somos libres de, puede ser la falta de perdón o la depresión o tantas cosas que por muchos años nosotros vivimos y estas raíces estaban en nosotros, ahora nosotros debemos generar nuevos hábitos. Debemos comenzar a vivir de la manera contraria a la que veníamos viviendo. Porque quizás ya perdonaste, quizás ya fuiste libre de eso que te estaba atando, quizás ya no vivís en la depresión en la que estabas viviendo, pero tus actitudes son las de un depresivo, tu forma de hablar son de la de alguien que tiene falta de perdón. Entonces ahora debo aprender no solamente a poder perdonar y soltar eso y ser libre, sino también a vivir como alguien que es libre, a vivir como alguien que fue transformado. Y ese es el proceso de restauración. Amén. Y algo importante de este proceso, y quiero recalcarlo, muchas veces las heridas van a salir a la luz cuando estamos en este proceso de perdonar. Yo voy a sentir otra vez el dolor y no quiero sentir otra vez ese dolor. Pero cuando Dios saca ese dolor otra vez, no es para que me duela nada más. No es para que otra vez me recuerdo que me pasó, que no quiero recordar. Es para que por fin esa herida se limpie, se sane y cure bien. Para que por fin yo sea libre de ese dolor. Amén. Sabes que hay algo que me quedé pensando en lo que vos hablabas, cuando hablabas acerca de esto de perdonar, y se me vino como el perdonar es como si fuera una herramienta, ¿no? Desde el lado, es muy loco lo que voy a decir, ¿no? Pero desde el lado este de perdonar es una herramienta porque esa situación que me lleva a la que yo tengo que perdonar, en realidad es porque Dios quiere enseñarme algo a mí. Entonces, de esa situación que yo estoy viviendo, que yo perdono, es porque voy a crecer y me voy a fortalecer en esa área. Entonces, me incentiva a mí como mirarlo desde ese lado, decir, che, bueno, o sea, esto que yo tengo que perdonar, ¿qué es lo que me está enseñando esta situación? O cuáles son las herramientas que me dan, ¿no? Porque si bien hay cosas que nos pasan, que pueden ser fuertes, pero también podemos llegar a ser de bendición para otra persona que está atravesando eso y terminar ayudándola. Entonces me gusta verlo hoy a esto del perdonar, si bien es que es algo que cuesta, ¿no? Pero verlo como una herramienta y empezar a mirarlo así, decir, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿O qué me está enseñando esto? ¿O qué es lo que me quiere decir? No preguntarme, che, ¿por qué me pasa esto? Sino el ¿para qué? ¿Para qué estoy atravesando esto que estoy atravesando? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Cuál es el área que tengo que crecer? Y también a mí en lo personal me llevó a no buscar la justicia por mano propia, sino en buscar a Dios y aferrarme más a Dios y dejar que Él obre en mí y que Él me vaya restaurando, como decías vos, ¿no? Porque creo que la etapa esa del perdón, de cuando yo empiezo a perdonar, Dios empieza a restaurar mi vida y a cambiar mi vida, y yo me doy cuenta que perdoné porque ya esa herida la puedo hablar y ya no me duele. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta. Creo que antes de ir a la siguiente, pensando en esto que decías recién, pienso quizás diferente. En que no lo veo como una herramienta, porque si lo vemos como una herramienta es que Dios planifica que vos pases por el dolor, o que Dios intencionalmente te hace sufrir o te hace pasar por esos momentos para que vos puedas perdonar. Creo que no es así. Creo que eso pasa por la propia decisión del ser humano. Nosotros tomamos la decisión de vivir nuestra vida como queremos o cómo la queremos vivir. Entonces, nuestras decisiones
afectan al medio ambiente. Ahora, lo que Dios sí nos da es el mandato de perdonar. Dice la palabra de Dios y nos habla en una parábola de un señor que tenía dos empleados, ¿no? Y dice que a uno le mandó a pedir que venga porque le iba a cobrar la deuda, ¿no? Y dice que este hombre le debía algo así como a plata de hoy, ¿no? Como 10 millones de dólares, ¿no? Más. O 100 millones era. 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares. Y agarra y le dice, bueno, hoy quiero que me pagues la deuda y si no vos y toda tu familia van a ir a la cárcel. Y dice la palabra que este hombre se arrodilló y de rodillas le imploró, ¿no? Le pidió, por favor, dame tiempo. No le pidió que le perdone la deuda. Le dijo, dame tiempo, yo te la voy a pagar. Y dice, ahí me llama la atención esa palabra, ¿no? Porque dice, movido a misericordia. Su corazón fue movido a misericordia y dice que le perdonó la deuda por completo. Ahora este hombre se iba ya libre y esto me lleva a esto que hablaba antes, ¿no? En relación a cómo nosotros vivimos, porque este hombre dice que fue libre y perdonada su deuda, fue perdonado de ir a la cárcel, no solamente él, sino toda su familia, que caía en la misma por la deuda que tenía este hombre. Y él, la decisión que tomó, dice que salió por el camino y se encontró a su consiervo, su compañero de trabajo. Y dice que su compañero de trabajo le debía a plata de hoy 16 dólares. Y dice que agarró y lo agarró del cuello y le dijo, vos me tenés que pagar toda la plata. Y le dijo, por favor, dame tiempo, ¿no? Ahora se invirtieron los papeles. Y su amigo le decía, por favor, dame tiempo que te voy a pagar lo que te debo. Y dice que en su corazón no hubo esto, no fue movido a misericordia. Dice que llamó a la policía para que vengan y lo metan preso. Y fue preso de este hombre y toda la familia. Al enterarse de esto, ¿no? Su señor lo volvió a llamar y le dijo, che, pero ¿qué pasa con vos? Si te perdoné la deuda que tenías vos, que era muchísimo más grande, y vos no podés perdonar esta deuda. Dice que a causa de esto, este hombre y toda su familia terminaron yendo presos. Ahora, me llama la atención de esto, ¿no? De que si yo no decido perdonar, o, bueno, reformulando, ¿no? Si yo soy perdonado, ¿no? Si yo recibo el perdón y decido perdonar, listo, soy libre, salgo, pero ahora me encuentro, ¿no? Con el que me ofendió, me encuentro con aquel que quizás me hirió, me lastimó, o me encuentro con esta persona, ¿no? Con esta situación. Y yo no decido perdonar. Puedo volver mi corazón a volver a estar preso. Puede volver mi corazón, mi alma y mi ser a estar presos. Entonces, es importante entender esto, ¿no? O sea, el plan de Dios no es no perdonar. El plan de este señor no era, bueno, que vaya a la cárcel. El plan de este señor era, porque fue movido a misericordia, a perdonarle la deuda. Y si nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es el único que podría a nosotros exigirnos algo y que merece justicia, ¿no? Porque Él es justo. Y dice que cada uno va a pagar conforme a sus obras, ¿no? Entonces, si nuestro Señor Jesús puede tomar esa decisión, y Él eligió perdonarnos, porque nosotros ya tenemos el perdón, solamente al tomar la decisión. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellos que nos ofendieron? La deuda que nosotros tenemos con Dios es muchísimo más grande y Él ya eligió perdonarla. Ahora, con esa deuda tan chiquita e insignificante al lado de cómo nosotros hemos ofendido a Dios, ¿cómo no vamos a tomar la decisión de perdonar?
¿cómo no vamos a tomar la decisión de ir y perdonar a otros su ofensa? Ahora, ¿qué pasa si yo no lo hago? Tampoco puedo recibir el perdón de Dios. Recuerdo una vez manejando que esta porción de la Biblia, 2 deudores, me ministraba. Y yo veía que lo que me había sucedido a mí no era algo chiquito, no era algo pequeño. La otra persona no merecía ser perdonada, la otra persona había herido mi vida, pero pensaba, si Dios a mí me perdonó tanto, si yo hoy literalmente, vos y yo podemos ir a Dios en oración y a una oración de distancia, pedirle perdón y Él perdona todos nuestros pecados y el acta de pecados que había en contra de nosotros, Él la rompe y se olvida de eso, ¿cómo yo no voy a perdonar a alguien que me hirió? Por más grande que sea la ofensa, por más grande que sea la herida que me causaron. Cuando decido perdonar, puedo recibir esa libertad y saber que mientras yo ame a Dios y sepa que Él tiene el control, mi mayor desierto, Dios lo va a usar para que sea el mayor testimonio de su gloria. Mi mayor prueba de dificultad, Él lo va a usar para su gloria y para poder bendecir a otros. Y esto me daba consuelo. Esto me daba calma en mi corazón. Saber que lo que estamos pasando tiene un propósito de bendición en Él. Él lo hace y lo usa para bien. Y me traía alegría. Y que dice también la palabra que lo que de gracia recibiste, de gracia da. Y el perdón que nosotros recibimos de Dios es gracia pura. Porque yo, y creo que ninguno de nosotros merecíamos el perdón de Dios, pero lo hemos recibido. Por eso no solamente debemos ser perdonados por esa gracia, sino perdonar por gracia. ¿Y qué es la gracia? Un regalo inmerecido. Amén. La gracia es un regalo inmerecido. Y ese regalo inmerecido es el que nosotros recibimos, porque no merecíamos que Dios venga, se haga carne, deje su trono, venga acá a sufrir en carne, a morir. No lo merecíamos, pero aún así lo recibimos. Gracias que yo reciba lo que no merezco. Gracias que yo tenga acceso a la salvación y una vida llena de su presencia, una vida plena en Cristo, a pesar de no merecerlo. Ok. ¿Cómo entonces nos damos cuenta que ya hemos perdonado? Para mí, un indicador de que ya he perdonado es que yo recuerdo lo que viví, sí. Me acuerdo lo que pasé, sí, pero ya no me duele. Y puedo hablarlo sin que me duela. Puedo contarlo sin que me duela. Ese es un indicador de que ya he perdonado. Pero hay como un segundo nivel. Aprendí que ese es el primer indicador, pero hay un paso más profundo. Yo puedo en oración, yo puedo materialmente bendecir a la persona que me hirió. Y eso es que ya he perdonado totalmente. Entonces primero no solo me acuerdo y ya no me duele, sino que además puedo bendecir al otro. Porque ya estoy sano. Amén. Amén. Tremendo. Una vez, y cómo es Dios, ¿no? Una vez, después de esta situación que les contaba de poder perdonar, ¿no?, a esta persona, después de un par de semanas, subo al colectivo. Esto fue antes de bautizarme. Y estaba yendo para la iglesia. Subo al lado del chofer, me agarro del caño, ¿no?, de ahí en el colectivo, y miro para el fondo y veo a esta persona. Después de tantos años de no verlo. Y en mi corazón no sentí odio, no sentí enojo, no sentí rencor. Sentí pena, sentí compasión, porque vi a esta persona totalmente desfigurada, ¿no?, en su forma, en su semblante. La vi muy mal a esta persona. Y wow, me dolió tanto el corazón ver que estaba de esa forma. Y bueno, nada, no me acerqué a hablarle ni nada, ¿no?, a cruzar palabras. Pero me bajé y esta persona no podía ni siquiera mirarme. No me podía ni siquiera mirar a la cara. Y bueno, ese día, ¿se acuerdan que le había dicho que el día que tomé la decisión de perdonar, una mochila grande salió de mí? Bueno, ese día sentí paz. Y pude vivir
libre en relación a esto que ya está. Como que dije, listo, acá estaba la herida, ya la llevé al doctor, el doctor ya la trató, dolió, ¿no? Porque me tuvo que coser, quedó una cicatriz, pero hoy ya cicatrizó porque la toco y no duele. Gloria a Dios. Y me lleva una pregunta a esto. Yo, al perdonar, ¿tengo que volver a relacionarme con esa persona? No necesariamente, no necesariamente. No necesariamente. Depende del caso, ¿no? Totalmente. Bueno, hoy mencionabas el tema de el abuso o, bueno, temas fuertes, ¿no? Sí. Entonces, no necesariamente. Hay veces de que parte del proceso de poder perdonar y de esta restauración nos lleva a poder hablar con las personas, volver a tener una relación. Quizás no el mismo nivel de confianza, pero creo que no necesariamente en todos los casos. Yo creo que también, no en todos los casos. Solo si es posible y si realmente es algo que me hace bien. Volver a estar con esa persona. Puede ser. ¿Y si esa persona vive con vos? O sea, no sé, tu mamá, tu papá. Por eso justo iba a nombrar. Ah. Si es un padre, si es una madre, si es tu hijo, si es tu hermano, si es tu pareja. Y entonces el volver a relacionarme es algo que va a llevar a mi bienestar. Creo que sí es posible volver a relacionarme. El perdonar me lleva a volver a relacionarme. Pero en el caso de un abuso, en un caso de ese estilo que no me es beneficioso, no me hace bien volver a relacionarme, puedo perdonar y no volver a relacionarme. No tengo por qué la necesidad o la obligación de volver a formar un vínculo o relación si eso solamente me va a hacer más daño. ¿Vos qué opinás, Lea? Eso, que las dos cosas. O sea, si yo puedo sobrellevar la situación, me puedo seguir relacionando y si no, es una elección que debo hacer y decir, te perdono, pero no quiero compartir más. Yo he tenido relaciones en las que he decidido optar por esa opción, porque sé que es lo que quiero para mi vida y lo que es más sano para mí, ¿no? Y es como priorizar también es desde ese lado. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? O perdonarnos a nosotros mismos. A mí capaz que lo que me pasó más es como perdonarme a mí mismo. Hasta que después entendí esto que decías vos recién de que si Dios perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? O sea, si Dios me perdona, ¿cómo no me voy a perdonar yo a mí mismo? ¿No? Eso fue lo que trajo consuelo a mi vida y el poder lograr perdonarme. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto? Bueno, creo que, y esto también es lo que más me costó quizás, a veces es muy fácil poder, bueno, no es fácil, es muy difícil, pero es más fácil quizás, listo, desligar la responsabilidad a otros, ¿no? Y decir, bueno, listo, te perdono o ya está, listo. Pero hay veces que somos más críticos o más juiciosos con nosotros mismos. O al menos en mi caso me pasaba esto, ¿no? Y quizás se me hizo mucho más fácil perdonar a los demás o perdonar quizás las ofensas de otras personas que perdonarme a mí mismo por haberle fallado a Dios o haberme fallado a mí mismo, ¿no? Que a veces nos prometemos cosas o nos ponemos metas. Y creo que es tan difícil perdonar justamente por esto, por el ego o por a veces estas emociones destructivas a las que nosotros le damos lugar mediante los pensamientos. O quizás porque a veces ya pasa de ser solamente emoción y termina pasando a ser un estados de ánimo y bueno, vivimos de esa forma, ¿no? Y también por la falta de herramientas de no contar, ¿no? De no hablar, de no ser sinceros o genuinos en esto que nos pasa y decir, bueno, busco ayuda, hablo. Bueno, creo que es un poco de eso, al menos para mí. Yo creo que me es difícil perdonarme porque muchas veces no vemos que también somos humanos, que podemos fallar. Claro. Y nos agarramos en decir, no, yo ya fracasé, yo ya fallé, o le fallé a Dios. Quizás la postura de Pedro en Juan 21, cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, yo te quiero. Pero yo ya volví a la barca, yo ya dejé de ser tu discípulo. Yo ya no soy el apóstol Pedro, soy el pescador.
ya no de hombres. Pero incluso el amor de Jesús que nos vuelve a restaurar a algo mucho mayor. Al Pedro que se levanta y se arrepientan, se bauticen en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, que predica y por medio se convierte en miles. Ahora, quizás entiendo que me cuesta porque no nos aceptamos el decir yo puedo fallar. No vemos como bien el decir, sabes que somos humanos y fallamos y erramos y Dios hasta sabe que vamos a fallar, pero incluso sabiendo que vamos a fallar, Él nos perdona. E incluso que sabiendo que vamos a fallar, Él va a la cruz por nosotros, da su vida y su sacrificio nos salva, nos restaura, nos da libertad y vida nueva. Amén. Yo creo que algo que decían recién y que me hizo pensar que es verdad. O sea, siempre nosotros, o al menos yo, planifico algo para tener éxito, pero nadie planifica el errarse. El errar o el que las cosas pueden salir mal y las cosas salen mal porque es parte del proceso. Es parte de aprender, es parte de crecer y que también está bueno, algo que aprendí fue eso, está bueno planificar el error de que si puede pasar esto, en no sentirme yo mal porque no alcancé esa meta que me había propuesto en un primer momento, ¿no? Capaz que puedo cambiar la acción, o sea, la meta va a seguir siendo la misma, pero puedo ir cambiando las acciones, ¿no? Y el minimizar también el hecho de algo que me dijo mi papá una vez y que me quedó fue que los problemas son grandes o pequeños dependiendo cómo vos lo quieras ver. Eso fue algo que me quedó y que me ayudó a poder superarlos, que primero son grandes y después a medida que van pasando que le vamos sacando las hojas, las ramas, el tronco, cada vez se puede ir haciendo más pequeño y te ayuda a superarlo. Muy bien, entonces, haciendo una síntesis del podcast, ¿no? El perdonar entonces es una decisión. Amén. Debo perdonar porque el perdón no solamente no beneficia a la otra persona, sino que primeramente me beneficia a mí. Y es muy importante el poder perdonar, ¿no? Me da libertad. Me da libertad y lleva realmente a sanar. Lleva a que Dios restaure mi vida. Y nos ayuda, cuando nosotros perdonamos, quitamos esa raíz que dejamos crecer y al quitar esa raíz tenemos más espacio para que Dios pueda llenarnos. Yo creo que esa es la parte más importante. Nos ayuda a llegar a ese segundo nivel que hablábamos en el podcast anterior con Pablito, para poder llegar al próximo nivel es necesario perdonar, porque muchas veces capaz que tenemos ese obstáculo adentro nuestro y nosotros nos llenamos de Dios y pensamos que estamos llenos y siempre nos estamos llenando, pero porque hay algo que está abajo que hace que se llene mucho más fácil. Pero cuando podemos lograr sacar eso que está abajo, en realidad nos llenamos completamente. Bueno. Y así, para terminar, quiero decirte que conocemos personas en la iglesia, hay testimonios de poder de Dios cuando uno perdona, cuando tomamos esa decisión, matrimonios restaurados, personas que han vivido grandes dolores siendo libres. Cuando tomamos esa decisión, podemos recibir esa libertad y vivimos testimonio del poder de Dios. Y cómo Dios a esas personas las usa en gran manera para poder bendecir a otros, para restaurar a otros. Y te dijo con esto, y puedo usar tu proceso para que sea bendición para tu vida y para todos los que te rodean. No te quedes ahí. Toma la decisión, pedí ayuda, habla, que se puede salir de eso para la gloria de Dios. Amén. Así que bueno, creo que es una bendición poder hablar de estos temas. Seguramente, quizás muchos de nosotros pasamos por estas situaciones, así que te invitamos a dejarnos en los comentarios algo que te haya llamado la atención de este podcast, qué es lo que te gustaría que podamos hablar próximamente, y bueno, algo más hablando como para cerrar. ¿A quién le gustaría que traigamos también? Si quieren o si tienen ustedes a alguien que quiera participar, o si ustedes mismos quieren participar, escríbanos al privado y podemos hablar y ver de qué tema podemos seguir hablando. Esto es algo que lo hacemos entre todos y creo que algo importante que no estamos diciendo hace mucho es que todas las cosas que nosotros decimos no es la verdad absoluta, es nuestra forma de ver las cosas,
es cómo nosotros aprendimos a llevar estos procesos y que es algo nuestro, que no significa que porque sea nuestro tenemos la verdad, pero sí estas cosas que nosotros pasamos nos gusta compartirlas porque Dios nos ayudó, nos acompañó y así como fue de bendición este proceso para nosotros, queremos compartirlos para ustedes y que les sea de bendición también. Amén. Lo dejamos con Colosenses 2:13 que dice: y a vosotros, a nosotros, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él, Dios mismo, anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó en medio clavándola en la cruz. Sin más, gracias por compartir con nosotros. Nos vemos el próximo episodio. Dios te bendiga y no olvides que Dios te ama. Amén. Dios les bendiga. Claro, sí,